irnos muy bien de esta información y que sea Elizabeth mismo que nos cuente un poquito más de ella. Sí, Elizabeth, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Raúl, por esta bienvenida y a todos los que están presentes. Hoy vamos a iniciar una serie de charlas alrededor de un tema interesante que es el turismo accesible. Así que sin más, yo pienso que podemos empezar nuestra presentación para poder tener la mayor cantidad de tiempo posible para conversar entre todos. Así que si en el camino les van saliendo algunas preguntas, algunas dudas, con todo gusto escríbanlo en el chat para poco a poco irlas resolviendo. Y en primer lugar, por supuesto, quiero presentarme. Mi nombre es Elizabeth Arroyo. Soy directora de la revista Lazos Inclusivos de la Universidad Católica. Esta revista es el resultado de la investigación sobre este tema, sobre turismo accesible en nuestro país, en Ecuador, un país tan maravilloso como el que tenemos, con tanta diversidad, tanto ambiental, cuanto cultural, cuanto social, ¿verdad? Tenemos un país maravilloso que puede tener grandes oportunidades para todo el mundo, para todos los turistas. Y de eso se trata esta investigación, de tratar de mirar, de recomendar cuáles son aquellos sitios que pueden presentar accesibilidad para todos los turistas. Así que justamente la conversación del día de hoy hablamos del turismo y ante esas barreras que no siempre le permiten al turista poder acceder a los sitios maravillosos que tenemos en nuestro país. Y claro, porque el turista lo que busca son viajes y experiencias que no le presenten barreras, no le presenten obstáculos. Así que de eso se trata esta conversación del día de hoy. Insisto, todas las preguntas serán bienvenidas, escríbanlas a medida que vamos avanzando. Y es que el turismo accesible, que tiene varios nombres, uno de ellos se llama turismo para todos. No solamente se limita a aquellas barreras, aquellos problemas, sean físicas, sean sensoriales o sean de comunicación, que el turista tiene para llegar a un local, a una actividad, a un evento al que podría cualquier otra persona llegar, sino que tiene una visión de mirar que el entorno en el cual el turista llega, los productos, los servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona, sea que la persona tiene o no, por ejemplo, una discapacidad o una movilidad reducida, como llaman los expertos. Eso es lo que trata el turismo accesible. Por eso es que tenemos un poco que pensar cuál es la razón que nos motiva para poder hablar de este tema. Y es que en Ecuador falta información sobre el turismo accesible. Hay quienes dicen, Ecuador no tiene quien le escuche. Es decir, tenemos un país maravilloso que ofrecer, tenemos hermosos lugares donde se puede llegar, pero no hay suficiente información o no hay suficiente promoción para que los turistas que a veces tienen una cierta dificultad puedan llegar. ¿Eso qué significa? Que cualquiera pueda llegar, ¿no es cierto? Y es que el tema de la discapacidad, que generalmente no es la única, pero es una de aquellas que forma parte, ya lo vamos a ir viendo, existe desde hace muchos años, por no decir por toda la época de la humanidad, ¿no es cierto? Hablemos desde hace 2000 años en donde ya había un principio que dice que todos somos iguales. Es decir, que no debe haber diferencia ni discriminación de unos con otros. Por lo tanto, el turismo, que es un derecho para todos, debería ser accesible justamente para todos los turistas. Sin embargo, ya en 1975, ya hubo una declaración sobre los derechos de los impedidos, se llamaba en aquella época, ¿verdad? Y el término ha ido cambiando, evolucionando a medida que ha ido avanzando este tratamiento, este reconocimiento, que las personas no siempre pueden acceder en igualdad de condiciones.
Entonces, ahora hablamos de personas con discapacidad, pero también el término ha cambiado. Ya no solamente hablamos de personas con discapacidad, sino de lugares que no son accesibles para todas las personas. Es decir, ahí hay un cambio conceptual importante en donde no solamente, ya no es solamente la persona la que pueda tener una dificultad, sino que el entorno, el espacio, no es accesible. Y así fueron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y sobre todo con la Convención ya desde el 2006 de los derechos de las personas con discapacidad, que el tema de turismo accesible va siendo cada vez más llamativo y las empresas turísticas, quienes hacen operación y actividad turística, las autoridades, las ciudades, se ven cada vez más orientadas y proyectadas a tener justamente mayor accesibilidad. Para eso también, aquí en la siguiente parte, tenemos una evolución de cómo fue cambiando ese concepto de discapacidad a lo largo del tiempo. Al principio, pues era este símbolo que ustedes ven en donde al parecer es una silla de ruedas, ¿no es cierto? La que permitía visualmente determinar que un sitio era accesible para una persona que tenía una dificultad física y que estaba en silla de ruedas. Luego vemos que va evolucionando la silla de ruedas, ¿no es cierto? Cada vez más en diferentes años. Pero fíjense que ya por acá tenemos ya no una silla de ruedas, sino una determinación de una persona que tiene diferentes discapacidades, ¿no es cierto? Y ahí está este muñequito que es el ícono de la discapacidad actual determinada por la Organización de Naciones Unidas, que es una organización que abarca a más de 186 países, es decir, de los casi 200 países que existen en el mundo, es la organización que mayor número de países los tiene adscritos. Por lo tanto, es un término universal. Es un término absolutamente identificado y expuesto. De ahí, de este ícono de discapacidad, ustedes ven que al lado derecho tenemos el ícono de la revista Lazos Inclusivos, que traemos a colación desde el ícono universal para tratar de ejemplificar cada uno de los colores significa una discapacidad que la vamos a ver inmediatamente. Y en el centro, a modo de lazo, por eso se llama Lazos Inclusivos, el cuerpo de este ícono significa todos. Es decir, que no importa que tengamos o no una discapacidad, sea permanente o sea momentánea, que todos tenemos derecho al turismo. Y es que fíjense que en el mundo hay como 1.000 millones de personas con discapacidad. Eso es el 15% de la población del mundo tiene discapacidad. Eso significa que hay un mercado sumamente amplio, que hay un segmento necesitado de turismo sumamente amplio, que bien podríamos mirar como si es que somos empresas turísticas o interesados en el turismo a esas personas. En Iberoamérica, es decir, en toda América y España y Portugal, existen alrededor de 90 millones de personas con discapacidad. Eso es más o menos el 15% de la población. Y entonces el turismo accesible se orienta hacia este segmento específico para ofrecer una oportunidad, una posibilidad a las personas con discapacidad a que conozcan sitios accesibles y que puedan llegar sin problema, ¿verdad? De eso se trata esta conversación. Muy bien, y entonces, ¿quiénes son los beneficiarios del turismo accesible? Y de acuerdo a los expertos, existen discapacidad permanente, por ejemplo, alguien que utiliza una silla de ruedas, sea porque nació con una dificultad, porque en el camino de la vida
se vio inmerso en una dificultad que le obliga a tener, o que momentáneamente ha tenido un accidente, por ejemplo, y momentáneamente está utilizando una silla de ruedas. Pero no solamente son aquellas personas que tienen dificultad con caminar o moverse, que son la mayoría de discapacidades identificadas. Más del 58% de la población latinoamericana tiene una discapacidad que le obliga a estar en silla de ruedas. Pero también hay personas que no pueden ver, ¿no es cierto? Esas personas también tienen dificultades para llegar, por ejemplo, a un restaurante. Pero también hay personas que no pueden escuchar o no pueden hablar. Hay personas que tienen también algunos problemas de atención y hay personas que tienen también problemas mentales, momentáneos o permanentes. Estas son las discapacidades. Y en cambio, las personas que tienen movilidad reducida no tienen las mismas facilidades que las otras personas. Por ejemplo, una mujer embarazada. Una mujer embarazada no puede entrar a todos los sitios de la misma manera. O un adulto mayor va a tener ciertas dificultades para poder llegar a un sitio. Una persona obesa, una persona de talla baja, una persona de talla alta, unos papás con una carriola de bebés o los propios niños. Entonces estamos hablando de que los beneficiarios constituyen un segmento importante del turismo que no nos podemos dejar de observar. Y cada vez más el mundo vuelca sus ojos, las empresas se ven obligadas a mirar y a tratar de ser socialmente más responsables y acercarse mucho más a este segmento de mercado. De ahí la importancia que tenemos de hablar de estos temas en esta conversación. Y entonces viene el concepto de turismo accesible, que se lo llama de diferentes maneras. Nosotros le estamos llamando turismo accesible por darle un término general, pero hay quienes también en algunos países le llaman turismo adaptado. ¿Por qué? Porque los locales turísticos tienen que adaptarse para poder recibir a este grupo de beneficiarios, a este grupo de turistas de lo que hemos hablado. También se llama turismo sin barreras o turismo para todos. ¿Por qué se llama turismo sin barreras o turismo para todos? Porque hay una tendencia, un concepto que dice que no solamente tenemos que adaptar para una persona, sino que cualquier persona podría pasar, podría entrar a un sitio, salir del sitio también, a medida que hace uso de sus vacaciones, de su ocio, de su diversión, de su esparcimiento. O turismo de fácil acceso, en donde no importa que sean niños, que sean adultos, que tengan una silla de ruedas, que lleven una carriola, que sea una mujer embarazada, puede acceder al sitio turístico o a la actividad turística. Algunos ya le engloban de una manera más amplia y le llaman turismo universal. Es decir, aquí no hay distinciones. Todos tienen derecho y todos pueden ingresar. Entonces, aquí en estos diferentes tipos de concepto del turismo accesible, es que encontramos las grandes oportunidades y los grandes retos del turismo. ¿Cómo podemos hacer que el turismo sea accesible para todos? Que sea sin barreras, que sea universal. Y de eso se trata, tanto esta charla cuanto las que vamos a tener durante el mes de julio con diversos invitados expertos en la temática. Pero entonces hablemos claramente de cuáles son esas barreras del turismo accesible. ¿Cuáles son esas barreras para que el turismo sea para todos? Y en general existen muchas clasificaciones. Existen también muchas apreciaciones. En el Ecuador están determinados en diferentes elementos. Acuérdense que en Ecuador existe una política pública sobre turismo accesible desde el año 2020. Está determinada mediante acuerdo ministerial, es decir, es una normativa verdadera, real, en donde el Ecuador
ha apostado a favor del turismo accesible. Y entonces hay unas barreras, tanto del entorno, de la parte física, cuanto unas barreras sociales. Y aquí están enumeradas y las vamos a tratar de ver individualmente. Las barreras del entorno son desde el momento en que el turista dice, quiero tener vacaciones. Ese instante empieza lo que se llama la cadena de valor del turismo accesible. El momento que dice, sí, me gustaría tener unas vacaciones. ¿Qué hace una persona? ¿Qué haces tú cuando quieres viajar? Pues primero dices, a ver, ¿a qué lugar me gustaría ir? Si es que estoy en otro país, me gustaría ir a otro país, pues lo primero que hago es buscar, planificar, reservar. Luego voy a llegar con un transporte externo, internacional, voy a llegar al otro país. Luego, internamente voy a irme en transporte hasta el sitio turístico que me reciba, llámese hospedaje, llámese restaurante, pero también voy a hacer unas actividades en un parque, en un museo, en una ruta, en una caminata, tal vez en una piscina. Y luego cuando se acaben las vacaciones voy a regresar, es decir, nuevamente voy a hacer uso de transporte, voy a llegar a mi sitio de donde salí. Y más importante que eso, ¿no? Voy a conversar sobre mi buena experiencia turística. Voy a decir si me fue bien, si me fue mal, si es que recomiendo o no recomiendo cada uno de esos pasos de la cadena que el turista tuvo que dar para poder cumplir su cometido, que son sus vacaciones. El otro tipo de barreras importantes que se encuentran en este tema son las barreras sociales. Primero, no siempre existe buena formación por parte de las empresas que reciben a las personas. A veces no saben tratar a las personas. También hay una falta de concienciación sobre la accesibilidad, ¿no? Es decir, hasta dónde las personas dicen, mejor evito a personas que tengan discapacidad o tengan ciertas limitaciones. Entonces existe una barrera actitudinal al respecto. Muy bien. Cuando hablamos de la barrera de planificación y reserva, como les decía, una de las principales cosas es lo que se llama la brecha digital, ¿verdad? Mucho más después de la pandemia, toda la humanidad se vio volcada hacia exacerbar el uso del Internet, encontrar la información precisa a través de la telecomunicación, justamente lo que estamos haciendo nosotros. Sin embargo, este grupo de personas muchas veces no tienen el mismo acceso que los demás. Y no es porque no lo quieran, ojo. Muchas veces es porque no lo pueden. Imagínate una persona que no tenga, por ejemplo, una mano y no pueda utilizar el mouse como lo hacen otras personas. O que no tenga un problema de visión y las letras de la pantalla no sean suficientes para leer. Entonces, ahí hay un problema en donde la información que está en el Internet también debe evolucionar a ser accesible. Y las personas de tal manera que todas las personas puedan acceder a la información que se encuentra ahí. Otro grave tema en esta barrera es que no siempre la publicidad que existe es segura y confiable. Hay muchas veces que las personas creen que van a llegar a un sitio de tales condiciones, por ejemplo, que sea accesible para sillas de ruedas. Total, llegan y no así. ¿Ha habido algún problema? O momentáneamente está cualquier cosa. O simplemente no lo han hecho. Entonces, eso llega a traer un problema de mala reputación y lo más importante, el turista no participa de unas buenas vacaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con dar información certera de qué es lo que tiene el sitio turístico para que el turista cuando esté planificando y vaya a hacer la reserva, sepa exactamente a dónde va a llegar. Por eso es que es importante que la información esté actualizada. Yo les pregunto,
Y por favor escriban en el chat, ¿sí o no? ¿Alguna vez ustedes han entrado a una página web que no tiene la información actualizada? O lo contrario, siempre ustedes encuentran información actualizada en los sitios web a los que ingresan. ¿Qué opinan? Muy bien, nos dice Paula, es verdad. Muchas veces no está actualizada, muchas veces encontramos información de años anteriores. ¿Y qué es lo que pasa con la persona que quiere llegar a su sitio turístico que está accediendo? Pues no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya no tiene la información. Imagínense que muchos de los sitios que hacen turismo accesible ya no existen, porque por la pandemia tuvieron que cerrar. Sin embargo, sus sitios web siguen ahí y alguien puede creer que es verdad que existen, que están vigentes, que están oportunos, que pueden recibirlos. Y no es así, son inaccesibles. Y otra barrera en la planificación es la falta de personal debidamente formado, con conocimiento de que, digamos, llama una persona o le escribe un email y le dice, tengo silla de ruedas, ¿puedo llegar? Y el personal le dice, sí, sí, sí puede llegar. Pero no es verdad, no está formado, no sabe ni cómo decirle a veces. A veces no sabemos ni cómo referirnos a una persona, por ejemplo, que tenga un problema de audición o de vista, o un adulto mayor. Entonces, aquí se requiere de muchísima capacitación al personal, con muchas habilidades y competencias para que pueda efectivamente tratar al turista. La otra barrera importante es la barrera de infraestructuras y transportes. Igual les invito a que me digan, sin necesidad de tener una discapacidad, ¿ustedes pueden caminar por las calles de nuestras ciudades? Por las calles de donde tú te encuentres. ¿Existen suficiente entorno? ¿Puedes subirte a cualquier transporte? Sin importar cuál sea tu condición. No, ¿verdad? Y aquí tenemos un grave problema, que es justamente que la atención al entorno por parte del transporte a veces tiene desniveles bruscos, ¿verdad? Tiene escaleras, tiene gradas, tiene espacios entre la acera y el bus. Y las personas no pueden ingresar fácilmente al transporte. A veces no tienen iluminación suficiente. Peor para una persona que tenga alguna dificultad. O las zonas de espera, pongamos la estación de los buses, o los baños públicos, o los aseos en donde las personas pueden llegar, no son accesibles. Son muy estrechos, tienen rampas que no van de acuerdo a la normativa de uso de rampas, y a veces hasta para las personas que no tienen discapacidad es difícil. No se diga para una persona que necesita que el entorno esté adecuado para ellos. Eso en cuanto al entorno, a la parte externa del transporte. Ahora pensemos en el interior del transporte, ¿verdad? Entonces, muchas veces el ingreso no está adaptado. La persona no puede subir, no puede llegar. Ahora vemos que sí, algunos medios de transporte van cumpliendo la normativa que en el Ecuador existe. Les cuento que en el Ecuador hay más de 40 normas sobre accesibilidad en diferentes campos. Ya lo veremos en las próximas charlas específicamente de normativa y de certificaciones. Pero no todo el mundo la cumple. O sea, qué bueno que tengamos normas sobre, por ejemplo, cómo tiene que ser el acceso de las personas a un medio de transporte, cómo tiene que estar distribuidos internamente los espacios para que haya por lo menos un espacio para las personas que necesitan cuidados especiales o que son con discapacidad momentánea o permanente, que ya lo dije anteriormente. Pero normalmente no encontramos eso, ¿verdad? Entonces, al interior del transporte, el ingreso no está adaptado. Y los pasillos, el espacio entre los asientos, los espacios internos, son estrechos o son inadecuados. Y eso
nuevamente obliga a que el turista no pueda acceder, no puede seguir y dice, no puedo hacer mis vacaciones porque no tengo manera de avanzar, ¿no es cierto? Muy bien. Continuemos con la siguiente barrera, y es la barrera de las edificaciones. Edilicio también le llaman los expertos, ¿no es cierto? Ya es cuando llegas al sitio, digamos que sea un hotel, digamos que sea un restaurante, digamos que sea un museo, digamos que sea una iglesia, un parque o un espacio natural del bosque. Para poder comprender las barreras en edificaciones, debemos comprender de manera muy rápida lo que significa la llegada del turista. El turista debe poder entrar, usar el servicio y salir, como todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que poder entrar, hacer el ejercicio, la actividad turística y salir. Y las tres cosas deben ser posibles. Y ahí vienen entonces las barreras en las edificaciones, porque muchas veces las edificaciones no tienen el diseño que garantice la accesibilidad. ¿Para quiénes? Para la mayor cantidad y variedad de usuarios, sean con discapacidad o no, ¿verdad? En algunas ciudades vemos algunos avances. En nuestro país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, Ibarra, Tungurahua, llevan la delantera en cuanto a temas de accesibilidad. Por lo menos los edificios más públicos y más de mayor acceso van combinando diferentes tipos de diseños que garanticen esa accesibilidad, tanto en escaleras cuanto en el uso de rampas y de otros dispositivos, ¿no es cierto? Acuérdate que según la norma, cualquier escalera superior a 12 gradas ya no es accesible. Y a veces sí encontramos muchos espacios que sobrepasan esa normativa, ¿ya? Debemos tomar en cuenta que la persona que llega a un sitio debe poder maniobrar la puerta, los ascensores. Entonces, si tenemos unos botones demasiado altos para una persona que tiene que va en silla de ruedas, debemos encontrar un mecanismo para ayudar a que esas personas puedan lograr. En algunos lugares ya vemos baños infantiles, baños para adultos mayores, para mujeres embarazadas, aseos, espacios que se van adecuando. Son algunos, no son muchos tampoco. La persona debería poder llegar a las mesas, a un counter de un hotel en donde lo reciban adecuadamente, donde pueda la persona no ser vista, ¿no es cierto? Ser vista y ser atendida, con mostradores, lavabos diferentes que vayan adaptándose a la persona. Algunas ayudas técnicas, por ejemplo, se llaman alarmas vibrotáctiles para aquellas personas que tienen o lumínicas, para quienes tienen problemas de audición o de vista. Hay algunas opciones que van teniendo ciertos lugares para que las personas puedan tener mayor acceso al sitio al cual están ellos llegando. Entonces, en definitiva, las edificaciones, además, insisto, tienen suficientes normas nacionales e internacionales para cómo deben ser construidos y adaptados las edificaciones de tal manera que ofrezcan facilidades para que se lleven a cabo las actividades y, por supuesto, la oferta y entrega del servicio turístico. Ese es un gran reto que tienen las empresas para poder captar a este interesante grupo de personas. Una de las barreras más importantes que se trata en esto es las barreras de comunicación. Porque puedes tener todo. Puedes tener rampas, puedes tener ascensores adecuados, pero si es que no hay formatos accesibles que le permitan a la persona saber qué hacer, eso es comunicación, ¿no es cierto? Saber a dónde ir, saber cómo pedir ayuda,
saber por dónde dirigirse. A veces ni nosotros sabemos, y este es un tema de comunicación, insisto, como es el turismo para todos, cuál es el agua caliente y cuál es el agua fría, ¿verdad? Vamos a un lugar y no sabemos cuál es el agua caliente y cuál es el agua fría. Ni siquiera hay una señal que nos diga eso. Gastamos suficientes recursos, agua, para poder saber que no, que ha sido la otra llave. Y es algo tan sencillo como formatos accesibles, tanto para las personas con discapacidad, digamos que alguien no puede ver, podría tener el restaurante un menú braille para cuando una persona con discapacidad visual llegue al lugar. Hay diferentes sistemas de señalización. Hay suficientes iconos que se van haciendo universalmente aceptados y que deberían ser utilizados adecuadamente para poder señalar y comunicar a la persona, al turista que llega, qué hacer, dónde ir, cuál es la facilidad que va a encontrar. Y como les decía, para cuando estamos hablando de personas con ciertas discapacidades visuales o auditivas, pues hay lo que se llaman las ayudas técnicas, es decir, sistemas de comunicación sonoros o visuales como usos de megafonía, alarmas, timbres, las audioguías que le permiten a una persona ir a su propio ritmo por un lugar e ir conociendo ese lugar y ya ha sido pregrabado y la persona puede tranquilamente en su idioma, además, poder ir conociendo. Ni se diga el uso de anuncios, de folletos, de información. De ahí que nace la importancia de la revista Lazos Inclusivos, ¿sí? De esta investigación que intenta llevar a este público qué es lo que tenemos en nuestro país sobre información. Como les decía, cartas de menú para acceso visual, ¿verdad? Que sean con letras más grandes, que inclusive puedan ser sonoras o que estén en relieve como el braille, etcétera. Y una de las barreras más importantes, que es en cambio, que no se la puede solamente comprar en el lugar donde venden estos sistemas, es la actitud y la atención al cliente. Algunas personas evitan tratar al cliente, al turista, accesible. Prefieren no hacerlo porque tienen dificultades expresivas, porque no saben cómo tratar a una persona que, por ejemplo, llega en muletas o que llega con un lazarillo con otra persona o que está con un bastón o no puede ver, no puede oír. ¿Cómo le tratas? Entonces, de ahí que viene la necesidad de este cambio y de este conocimiento sobre cómo tratar a nuestro cliente. Otra barrera que vamos a conversar el día de hoy son las barreras ya en las actividades, o sea, ya el turista llegó, vino, o sea, del exterior o no, vino desde otra ciudad inclusive, llega hasta acá y ya llega al sitio mismo. Y tiene que hacer una serie de actividades, no se puede quedar encerrado en la habitación. Va a tener que salir, tal vez hay algún evento cultural, tal vez quiere ir a un museo, a un teatro, a un cine. ¿Puede hacerlo? La pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Qué facilidades deben presentar todos los eventos, los estadios, los museos para tratar con especial atención a las personas con discapacidad? Igualmente para su desplazamiento por el entorno urbano, pero también por el entorno rural, porque todos tenemos derecho. ¿Qué tal que una persona visualmente impedida pueda estar frente al mar y disfrutar de autonomía y de tranquilidad de sus vacaciones sin problema, sin miedo? Que se garantice su experiencia turística a pesar de la discapacidad que tenga. Y que, por supuesto, el entorno esté adecuado para poder atender a esa persona. Que pueda acceder a los recursos turísticos, sean naturales o culturales, que en nuestro país además tenemos muchísimos, que es una de las ventajas grandes del Ecuador. Y también a aquellos recursos genéricos,
a un supermercado, a una tienda, a una farmacia, que son parte de la cotidianidad de un turista. En definitiva, que las barreras relacionadas en el destino sean disminuidas y el turista pueda acceder a su ocio y a su cultura de una manera tranquila, garantizada, lo que se llama lo más autónoma posible. Las barreras sociales son propias, internas de las empresas y generalmente tiene que ver con la formación que las empresas hacen para sus empleados. Nos hemos encontrado con empresas que se llaman de turismo accesible, pero que sus empleados no saben lo que significa siquiera el concepto. No tienen conciencia de las diversas discapacidades que hay, cuáles son sus características y cómo atender al cliente en ese sentido. También las personas que están dentro de las empresas no saben de las normativas que hay. Ya dije hace un momento que había como más de 40 normativas solo en Ecuador, ni se diga las internacionales, que son relacionadas con accesibilidad. No es que alguien tiene que conocerse todas, porque lo importante no solamente es conocer, sino aplicar la normativa y saber que se puede aplicar la normativa. ¿A través de qué? A través del diseño y la adaptación de instalaciones que puedan realmente satisfacer las necesidades de las personas, con una comunicación inclusiva, asertiva, amable y con respeto, como todo el mundo lo merece. No solamente las personas con discapacidad, sino todo el mundo, especialmente las personas que no pueden tener esos accesos. Y por supuesto con el uso de tecnologías que les ayude a tener asistencia, que les ayude a sobrepasar el entorno de dificultad que muchas veces se ven atentos ahí, ¿no? Pues tienen que pasar. Con sensibilización y empatía, no pensando que somos seres humanos entre todos, ¿verdad? Otra de las barreras es la falta de concienciación sobre la accesibilidad, es decir, el conocimiento y comprensión de las barreras. Me decía una persona que camina, que va en silla de ruedas, dice, bueno, inclusive tengo un carro, me decía, que está adaptado para mi silla de ruedas, y yo me bajo a mi sitio normal de trabajo o de educación, y a veces mis compañeros me dicen, oye, te ayudo a entrar por esa puerta. Y yo les digo, sí, claro, ayúdame, muchas gracias. Pero la persona no se da cuenta que a ras del piso, la puerta tiene no una grada, sino es una parte de la puerta misma. Y no puede pasar. Las personas que le ayudan no tienen conciencia de que ellos sí pueden pasar, entonces no hay problema y le tratan de ayudar a pasar. No hay conciencia y comprensión de las barreras. De ahí que algunos sitios turísticos y algunos procesos de capacitación tratan de que las personas que comprendan la discapacidad a través de un rol similar. Es decir, si tú vas a un sitio, pero te cubres los ojos, no ves, tratarías de estar en los pies de una persona que tenga discapacidad visual y comprender cuál es su realidad, por ejemplo, para pedir un plato de comida. Existe un café, se llama Café Enseñas, que ellos lo que hacen es, no puedes hablar. Cuando llegas a este lugar, no puedes hablar, así sepas, así puedas. No puedes hablar, tienes que darte a entender con lenguaje de señas y solicitar lo que quieres tomar. Y eso es una manera de tratar de concienciar a las personas sobre estas barreras y tratar de vernos lo más similares y lograr un turismo para todos.
esta falta de concienciación va de la mano con el uso de legislación y normativa. Para que un sitio, un local turístico o una actividad turística o una operación turística se llame accesible, no es porque yo lo diga, o sea, porque la empresa mismo lo diga, sino porque cumple las normas que le permiten calificar como accesible. Y eso es, si quieren verlo de lo más fácil, tendremos, en este mismo mes tendremos una charla sobre normas y certificaciones de cómo las empresas califican para poder llamarse empresas de turismo accesible. No porque ponen en un baño una señalética para, por ejemplo, personas de tercera edad o personas con silla de ruedas, ya se llaman accesibles. No, 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 no. Esto es el cumplimiento de la norma al respecto. De esa manera, la empresa puede realmente diseñar productos y servicios accesibles. No solamente llamarse, eso sería publicidad engañosa, ojo, que es lo que vimos en la primera lámina, sino sería desarrollar efectivamente productos y servicios accesibles. Para eso es necesario llevar adelante programas de sensibilización, como la que estamos teniendo en este momento, con información pública y con la participación de personas que conozcan al respecto. Y así lo vamos a hacer durante este mes. En las diferentes charlas vamos a tener algunos invitados que nos van a ayudar a mirar de una manera más adecuada lo que es el turismo accesible. Muy bien. Las barreras actitudinales muchas veces son visiones negativas sobre la discapacidad. A veces son estereotipos y dicen, ay, no, es que... Y las personas nos llenamos a veces de preconceptos y eso hay que dejarlo de lado. Hay que evolucionar hacia algo más empático, ¿no es cierto? Las personas a veces se niegan a compartir con personas con discapacidad el mismo espacio. No quieren participar en las mismas actividades. Entonces el turista se preocupa, se desilusiona. A veces inclusive tiene ansiedad y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, una llamada a esta barrera actitudinal es la aceptación de los viajeros durante su experiencia turística. Y así tenemos muchísimas otras barreras, que en honor al tiempo no las voy a detallar. Perdón. Por ejemplo, las barreras de información turística. Simplemente no las hay. No hay suficiente información sobre cuáles son los sitios. No es que no existan. En el Ecuador existen alrededor de 130 locales turísticos que ofrecen, que están calificados como tales en más de 6 provincias del país y sobre diferentes temas. Mi pregunta es, ¿les conoces? ¿Las personas con discapacidad conocen que hay estos lugares? Pues esa es una importante barrera de información. También las barreras comerciales y de oferta empresarial. Evidentemente que el turismo accesible requiere de cierta atención especial y ahí viene el costo que significa el servicio como tal. Hay personas que creen que es muy caro entrar a tratar estas barreras y tratar de cambiar el local turístico. Significa que no conocen lo suficiente y que podrían optimizar y tener un retorno adecuado. Muy bien, me gustaría que ustedes me comenten o me escriban en el chat. ¿Qué piensan de estas barreras? ¿Existen? ¿Son parte de su interés? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Alguien quiere conversar, opinar? ¿Ronnie? A ver. María Emilia, ¿qué opinas? Si gustan, pueden activar su micrófono, mis estimados, para poder dar su punto de vista, algún criterio, alguna pregunta. Pueden habilitar sin problema.
Michelle. Hemos estado calladitos hoy día, Gabriela. Muy bien, parece que no es el día en que quieren conversar al respecto. Vamos a continuar. Si ya pudimos determinar que existen este sinnúmero de barreras, tanto físicas, del entorno, cuanto sociales, de la actitud y de la forma en que nos tratamos los seres humanos, pensemos entonces, aquí alguien nos escribió, muchas gracias. Estamos compartiendo nuestras redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. Si es que ya vimos cuáles son las barreras y en forma resumida, esas barreras físicas, esas barreras sociales, entonces, ¿cuál es la oportunidad del turismo accesible? ¿Qué nos ayuda a pensar de que este es un negocio y que también es un camino para que todos tengamos acceso al derecho a las vacaciones? Y es que las oportunidades del turismo accesible, primero es un segmento de mercado en crecimiento. Ya les di algunas cifras, ¿no es cierto? Hablamos de que en Latinoamérica nada más en Iberoamérica, 90 millones de personas. El 15% de la población, también el 15% de los turistas que vienen. O sea, ese 15% es de toda la humanidad. Son personas con discapacidad. Pero también vemos que el adulto mayor, el turismo senior, o el turismo plateado, como se llama, va creciendo, porque cada vez más crece la posibilidad, la calidad de vida de las personas. Y las personas se van extendiendo con los avances en salud, con los avances tecnológicos, las personas van viviendo más. Y cada vez más hay personas adultas que están dispuestas a pagar por unas buenas vacaciones, que son los adultos mayores. Aquí Mayra nos pregunta, ¿qué institución realiza el control que se cumpla la normativa? Muy bien, muy bien. Primero hablaremos profundamente en el taller de normativa, que es, me parece que en 2 semanas. Bueno, ya les voy a enseñar cuál es el calendario, pero en forma general, la normativa puede siempre ser de 2 tipos, ¿no? Una obligada y otra voluntaria. Entonces, imagínate que hay instituciones, primero el Ministerio de Turismo es el organismo rector del turismo en el país, pero la Secretaría de Acreditación de la Calidad, el SAE, es la que emite las normas de cumplimiento. Son las empresas auditoras las que validan que un local turístico cumpla con la normativa a la cual quiere acceder. Y las empresas, pues, publican cuál ha sido su camino hacia esa calidad, a ese mejoramiento de calidad. La normativa existe y la normativa es de cumplimiento obligatorio. Lo que pasa es que no puedes cumplirlo de la noche a la mañana. Entonces se requiere un proceso. Y hay empresas que ese proceso demora varios años o nunca. Y entonces ahí está la responsabilidad de las empresas para cumplir con la normativa. Otros temas que son de obligatorio cumplimiento. Y esas, pues, hay diferentes organismos que van a requerir, como los nombré hace un momento. Muy bien. Estábamos hablando de una de las grandes oportunidades de este segmento, que es el crecimiento. Mucha gente, ustedes han visto que lo saben, que la curva demográfica en el mundo está yéndose hacia el lado del adulto mayor. Cada vez hay menos jóvenes, hay ciudades en Europa que ya se van volviendo viejas, dicen, ¿no es cierto? Que la demografía está más hacia el lado, ya no nacen tantos jóvenes, tantos niños, tantas personas jóvenes ya no están,
están concentrándose más en el adulto mayor. Pues esa es la gran oportunidad que tenemos, al menos en este país maravilloso, de recibir al adulto mayor. Además de otros países que están dispuestos a venir a un clima tan extraordinario como el que tiene el Ecuador. Muchos extranjeros huyen de sus inviernos fuertes porque ya en la adultez los problemas de salud son acuciantes. Entonces buscan países como el nuestro que le ofrecen un clima maravilloso como el que tenemos. Todo el año además, todo el año. Nadie cree que todo el año el Ecuador tiene este clima maravilloso. Pues sí, hay extranjeros que vienen específicamente a pasar su invierno aquí en el Ecuador. ¿Alguien iba a decir algo, Alba? No, bueno. Otro de esto obviamente le orienta a la empresa a tener una ventaja competitiva importante. El poder atender. Pero si le escucho, dígame. El poder atender a un turismo específico, adaptado a una necesidad, la que sea, la que escoja, ¿no es cierto?, para personas con discapacidad, puede darle la diferencia ante su competencia. ¿Por qué? Porque la persona que venga va a llevarse una buena recomendación para y decir, sí, ahí me atendieron exactamente y yo voy a volver. ¿Por qué? Porque los otros no pueden hacerlo. Entonces vas a tener una ventaja competitiva al atender a este segmento. También la colaboración entre proveedores y socios es importante. Entre todas aquellas personas que están comprometidas con la accesibilidad, que cada vez es más. Acuérdense que perseguimos objetivos de desarrollo sostenible, perseguimos grandes metas y objetivos en el mundo, muchos de esos de responsabilidad social, y aquí viene este tema, ¿no es cierto? Aquellos locales están dispuestos a dar ese cambio a favor de todos, porque el momento que una persona que tiene discapacidad puede acceder a un, por ejemplo, hotel, todos los demás podemos hacerlo. Por eso es que el turismo accesible también se llama turismo para todos. Tiene que ver con el concepto que se llama de diseño universal. Es decir, que no solamente pueda ingresar un tipo de personas, sino todos. Y la siguiente oportunidad interesante es la formación del personal interno que tiene el local, que tiene el establecimiento o que tiene el sector, de tal manera de brindar un servicio de calidad. Eso va a redundar en una ventaja competitiva. El momento que el personal sepa tratar a la persona, la experiencia del turista va a ser recomendable, ¿no es cierto? Muy bien. Preguntas. Llegamos al punto de preguntas y de opiniones. ¿Quién se lanza? ¿Les pareció interesante este tema? Muy buenas noches. Viviana. ¿Cómo están? Yo soy Viviana Maldonado, soy profesional en hotelería y turismo. Y sí, efectivamente, acabo de salir de una capacitación de toda una semana de perfectamente diferentes, de niños autistas, de personas con discapacidades específicas que ahora se llaman discapacidades específicas, y no lo había visto desde el punto de vista turístico. Y efectivamente, viajando como turista local, no tenemos edificios, no tenemos baños, no tenemos accesos, y es muy buena esta capacitación, me parece excelente. Quería agradecer muchísimo de estos tiempos de compartir información profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tus palabras. En este punto me toca invitarte, Viviana, a que nos escribas, ya hemos puesto nuestras redes y demás ahí, a que nos escribas y sobre todo escribas tu experiencia en esta temática para que sea calificada y pueda tal vez ser publicada en la revista. Todos están invitados a escribir sobre su conocimiento y experiencia en el tema. Si necesitan ayuda, pues nos escriben. ¿Alguien más quería hablar? ¿Tal vez Alba?
Sí, No sé. buenas noches con todos, Adelante. de verdad, felicitándole por esta capacitación, de verdad me parece muy interesante, recalcando lo que dijo la señorita que intervino. Espectacular, felicitaciones y gracias realmente porque no vemos desde ese punto de vista. Gracias. Ok, Alba. Alguien más que nos comente qué le ha parecido, sobre todo, si es que encuentra una oportunidad para mirar desde otro punto de vista su actividad que está haciendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María Emilia María Emilia, qué gusto, ¿cómo estás? y muy bien. Estuve un poquito tarde al taller que ha estado dictando, pero me parece interesante porque desde mi lado, bueno, yo soy periodista, tengo un programa televisivo que justamente fomento el turismo local, el turismo nacional. Entonces, lo que hago es diferentes destinos del Ecuador, visito, cuento un poco de la experiencia, la expectativa, digamos, la cultura que veo en cada lugar que voy, sea en la sierra, en la costa o también en la Amazonía, Castelhanos, y bueno, no he tenido la oportunidad, pero trato de contarlo, digamos, desde mi perspectiva, el turismo. Y veo que ahorita, pues, conversando un poco, siempre hay los pros, los contra, dependemos mucho ahora con el fenómeno del niño que nos indican que se viene, ¿no? Hay ciertos, digamos, obstáculos que sí me gustaría saber, no sé si ustedes estuviesen un poco empapados del tema, en qué cosas tenemos que nosotros como tener en cuenta, o cómo sería, digamos, la ventaja o desventaja para nosotros como periodistas considerar, ¿no? En estos meses que se tiene la expectativa que va a venir este fenómeno. Y eso básicamente. Excelente, María Emilia. Nuevamente también estás invitada a que nos escribas, a que hagamos, a que conversemos, a que proyectemos acciones alrededor de esta temática, con todo gusto. ¿Y cuáles son las expectativas? Pues, por supuesto, nuestro país tiene muchos, como todos los países, ¿no? Tiene unos riesgos a los cuales tiene que hacer frente, pero somos un pueblo que trabaja y que se enfrenta y encuentra soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Viene el fenómeno del niño, por supuesto, pues hay que alistarse para eso, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Y tantas cosas que han venido y las hemos pasado para adelante. Así que yo espero, María Emilia, que en estas charlas, esta pregunta tan importante que estás haciendo, la podamos ir resolviendo a medida que vamos avanzando. Aquí tienes algunas de las oportunidades que se pueden ver alrededor, que es, por ejemplo, la colaboración entre proveedores y socios, la necesidad de generar alianzas, de fortalecerse entre quienes van a estar más y o menos afectados con estas realidades que se vienen, y de esa manera fortalecer el segmento turístico de una manera más accesible. ¿Alguien más? Listo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo les decía que durante este mes vamos a tener varias... adelante, Flor, disculpa. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, soy Flor Vélez. Le comento que actualmente nosotros estamos en un lugar de aquí Ecuador, no sé si conozcan, en San Vicente, donde esta capacitación que usted nos brinda nos hace ver lo valioso que podrías llegar a ser el turista, porque en este lugar falta bastante capacitación, bastante trato al turista. Entonces, me parece muy oportuna esta capacitación que estoy escuchando, que estoy viendo. En todo caso, me ayuda bastante para así poder compartir con los moradores de este sector y poder hacer del turismo una buena experiencia para que los extranjeros, al llegar aquí a este lugar, vengan, nos visiten nuevamente. Y San Vicente, Manaví, ¿no es cierto? Sí, San Vicente Manaví. Maravilloso, maravilloso.
Allá hay unas buenas experiencias alrededor de San Vicente sobre accesibilidad. Ojalá podamos tener a uno de nuestros invitados en este mes, pero les aseguro que en las próximas actividades sí que vamos a tener a alguien de Manaví. Y como les decía... Está cordial. Dime. Disculpe, licenciada, está cordialmente invitada para cuando puedan venir a degustar también, porque hay restaurantes, hay hermosas playas. Genial, Flor. Así que escríbeme para poder coordinar una actividad en Manaví, para reunir a varias personas de la zona y poder hablar sobre estos temas, ¿de acuerdo? Y también, pues, invitarles, como les digo, a que escriban su experiencia. Tú dices una buena gastronomía, lo cual es cierto, un buen espacio, y también, ojo, la recuperación que ha ido teniendo el sector turismo en Manaví es digno de ser escrito y que no se olvide de nuestra memoria nacional el cambio, esa actitud positiva al cambio que ha tenido Manaví. Como les decía, vamos a tener una serie de talleres durante este mes. Aquí están algunos. ¿Alguien más nos quiere escribir? Ah, ok, Flor, está bien. Vamos a tener barreras al turismo y ustedes ven que vamos a hablar sobre cadena, sobre diseño universal, sobre accesibilidad en actividades turísticas. Y cada vez que vamos a ver una accesibilidad en actividades turísticas, vamos a ver un tema distinto. O sea que ninguna de las capacitaciones es repetida, sino que siempre vamos a ver un tema nuevo en cada una de ellas. También aquí ustedes ven que esta semana del 10 al 13 de julio no hay ningún taller, porque tenemos un curso sobre turismo accesible de 40 horas. Estos ya son cursos pagados, estos ya además tienen certificados universitarios. Si es que a alguno de ustedes les interesaría en el futuro incorporarse a uno de estos cursos, simplemente nos escriben, nosotros los vamos poniendo para cuando sean, les vamos enviando información al respecto. ¿Preguntas en este punto? Los talleres, todos estos, como el que estamos teniendo ahora, son gratuitos a través del Ministerio de Trabajo. Entregamos un certificado del Ministerio de Trabajo. Ya Raúl nos va a ayudar con la asistencia y los temas al respecto. Tienes razón en cuanto al Ministerio de Turismo. También nos dice... Aquí no sé tu nombre porque dice meeting chat. No sé de quién es. Ah, Michelle Marcela. Dice muy buena la capacitación, me parece excelente. Lastimosamente el Minturismo por años no ha hecho mucho, debería estar dando capacitaciones continuas. Sabes que hemos conversado con el Ministerio de Turismo, les comentaba que existe una política sobre turismo accesible en nuestro país. No todos los países tienen, el Ecuador sí lo tiene. Y hay mucho trabajo que hacer. Tienes toda la razón y para eso estamos aquí. Así que muchas gracias por estas observaciones y nuevamente todos están invitados a formar parte de este cambio actitudinal por tener un país que sea humanamente accesible. Todos están invitados a escribir. ¿Ya? Muy bien, aquí ya Raúl nos ha puesto en el chat. Raúl, si quieres darles las indicaciones, por favor. Gracias, mi querida Eli. Mis estimados participantes, este momento acabé de enviar un link para registrar su asistencia. Recordemos que mediante esta participación de ustedes, el Ministerio del Trabajo nos habilita un certificado de participación. Les invito a que también se registren para que puedan participar en todas en esta semana de capacitaciones, que como ustedes ven es sumamente profesional. Vamos a aprender cosas nuevas y sí sería chévere que formen parte de nuestro equipo, ¿no? Las redes sociales también para que nos puedan comentar sobre sus experiencias y con esto pues generaremos contenido de valor pues en la revista próxima a ser publicada. De hecho, de mi parte, pues espero verlas en el día de mañana, poder compartir nuevas experiencias y ha sido una tarde fructífera. Muchas gracias por su participación
y estamos en contacto. No se olviden de escribirnos. Mi querida Eli. Muchas gracias, Raúl, por todo el apoyo para que esta conversación pueda llevarse a cabo. A ustedes, pues, bienvenidos. Y cualquier observación siempre estaremos a las órdenes. Me gustaría tal vez, si te parece, Raúl, tomarnos una foto. Perfecto. A Por ver si favor, las todos personas que ponen un puedan... ratito en la pantalla. Sí, perfecto. Las personas que de pronto me puedan encender un ratito su camarita, por favor. Simplemente unos minutitos, ¿ya? A ver, vamos a hacer un registro fotográfico. Permítame, Y voy a si poner están de en lista. acuerdo, pongan la manito Eso sí, de miren. la reacción de acuerdo, ¿no? Eso, genial. Un minutito nada más, un minutito para realizar la captura de pantalla nada más. Y a la cuenta de 3, regálenme una sonrisa, ¿ya? 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias, mis estimados. Muchas Muchas gracias gracias. y Nos buenas vemos noches. el día de mañana. Esperemos contar con ustedes y que tengan una linda noche. Chao, chao, mi querida Eli. Chao a todos. Un gusto.